¿Crees que la era de los milagros ha terminado? ¿Que los días en que el cielo intervenía directamente en la tierra son solo cuentos de un libro antiguo llamado la Biblia? Prepárate para cuestionarlo todo, porque las Escrituras esconden un secreto a plena vista. Hubo un tiempo en que seres celestiales, ángeles poderosos, caminaban entre nosotros en forma de hombres comunes, comían con nosotros y libraban batallas por nosotros, y las pistas sugieren que nunca se fueron del todo. En este video, no vamos a hablar de querubines con arpas en las nubes. Vamos a abrir los expedientes clasificados del cielo, las apariciones reales, las profecías de juicio que entregaron, las guerras invisibles que lucharon contra los demonios y las misiones secretas que podrían estar cumpliendo a tu alrededor, ahora mismo, en 2025. Lo que descubrirás hoy puede cambiar para siempre tu forma de ver el mundo y tu propia fe. Pero antes de abrir estos archivos celestiales, quiero sentir la fuerza de nuestra comunidad. Escribe en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas. Me da una alegría inmensa ver que no estamos solos en esta búsqueda y saber que este mensaje está conectando almas en tantos países. Tu comentario nos une, y si tu espíritu busca más que las respuestas superficiales de este mundo y quieres sumergirte en los misterios más profundos, este es tu canal. Suscríbete ahora y activa la campana, porque las revelaciones que compartiremos aquí no las encontrarás en otro lugar. ¿Estás listo? Porque los visitantes celestiales están mucho más cerca de lo que imaginas. Mi buen amigo, cierra los ojos por un momento y piensa en la palabra ángel. ¿Qué ves? Seguramente una figura luminosa, con alas majestuosas y un halo de luz, ¿verdad? Esa es la imagen que el arte y siglos de tradición han grabado en nuestras creencias. Pero hoy vamos a romper ese molde y a sumergirnos en uno de los misterios más fascinantes y olvidados de la Biblia, los días en que los ángeles caminaban entre nosotros como hombres de carne y hueso. No siempre llegaban con estruendo celestial ni con señales que partían los cielos. A menudo su llegada era tan sutil, tan ordinaria, que pasaban completamente desapercibidos para la mayoría. Fíjate qué curioso. La fe de nuestros antepasados era probada no por su capacidad de ver milagros espectaculares, sino por su habilidad para reconocer lo divino en lo cotidiano. Este es uno de los grandes secretos del Antiguo Testamento. El Creador enviaba a sus mensajeros más poderosos no como seres de otro mundo, sino como viajeros polvorientos, como extraños en el camino, poniendo a prueba el corazón y el espíritu de aquellos a quienes visitaban, mucho antes de la venida del Mesías. El ejemplo más claro y hermoso de esto lo encontramos en la historia del patriarca Abraham. Imagina la escena, descrita en Génesis. Un día caluroso, bajo el sol implacable de Mamre, Abraham está sentado a la entrada de su tienda. No hay nubes de gloria ni trompetas. Solo aparecen tres hombres, tres viajeros. La reacción de Abraham no es de miedo, sino de una hospitalidad abrumadora, un ritual sagrado en aquella cultura. Corre a su encuentro, se postra en tierra, les ofrece agua para sus pies y les ruega que se queden a comer. ¡Y qué comida! Ordena un sacrificio, el mejor de sus becerros, pan recién hecho, un banquete digno de reyes para tres desconocidos. En ese acto de generosidad, sin saberlo, Abraham está sirviendo a seres celestiales. En esa conversación bajo un árbol, recibe una de las profecías más importantes de su vida, la promesa del nacimiento de su hijo Isaac. No hubo necesidad de un templo ni de un altar humeante. La oración y la comunión ocurrieron en un acto de servicio, demostrando que un corazón abierto es el mejor santuario. Pero ahora, vayamos de la luz a la oscuridad, porque esta misma visita angelical tiene su contraparte aterradora. Dos de estos mismos ángeles continúan su viaje hacia la ciudad de Sodoma, un lugar podrido por sus pecados y sus herejías contra la ley natural. Al llegar, ya al atardecer, su apariencia sigue siendo la de simples hombres, y aquí, su presencia se convierte en un catalizador para el juicio final. Lot, el sobrino de Abraham, al igual que su tío, muestra hospitalidad y los protege, reconociendo quizás algo santo en ellos. La ciudad, sin embargo, revela su verdadera naturaleza, un infierno de depravación y violencia. Los hombres de Sodoma
No ven viajeros a quienes ayudar, sino objetos para su lujuria, y rodean la casa exigiendo poseerlos. En ese momento, la verdadera naturaleza de los visitantes se revela en un acto de poder cegador. Su misión no era solo de reconocimiento, era el preludio de un castigo divino, la última oportunidad para la redención de una familia justa antes del fuego y el azufre. Su visita fue la misericordia final antes de la ejecución de la sentencia. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto, mi amigo? Nos deja con una revelación que debería mantenernos en un estado de alerta espiritual constante. La posibilidad de que lo celestial se cruce en nuestro camino disfrazado de lo mundano. El autor de Hebreos lo recordaría siglos después. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esto destroza la idea de que la intervención divina siempre es obvia. Significa que el extraño que necesita ayuda, el necesitado que pide un pedazo de pan, la persona que nos desafía a ser mejores, podría ser un test. Las almas de los hombres son pesadas en balanzas que a menudo no vemos. Estos visitantes celestiales, estos agentes encubiertos del reino, no solo traían mensajes o promesas de salvación, a veces eran portadores de advertencias urgentes, heraldos silenciosos enviados para anunciar un juicio inminente. Y es precisamente en esa faceta, la de mensajeros proféticos, donde su misión se vuelve aún más intensa y decisiva. Ahora, mi amigo, entramos en un territorio más solemne. Si antes vimos a los ángeles como huéspedes inesperados, ahora debemos ver su otra cara, la de heraldos del juicio divino. Y seamos claros, esta no es una faceta que nos guste mucho en nuestras creencias modernas, que a menudo pintan un Dios que es solo amor y perdón, olvidando su santidad y justicia. Pero la Biblia es un libro completo, y nos muestra que los mensajeros celestiales no siempre traen buenas noticias. A veces, su misión es entregar una advertencia final, una profecía de un castigo inminente. Piénsalo así, su advertencia es en sí misma un acto de misericordia, la última oportunidad que la gracia ofrece antes de que la justicia actúe. Es como el sonido de una sirena antes de un bombardeo. Ignorarla es una decisión con consecuencias eternas. Estos ángeles no actúan por cuenta propia. Son los agentes de un Rey Santo cuyo trono no puede tolerar la rebelión y el pecado indefinidamente. Su llegada es la señal de que el tiempo de la paciencia se está agotando. Volvamos a Sodoma, porque es el ejemplo más crudo y poderoso. Después de que la ciudad revelara su abismo de oscuridad al intentar abusar de ellos, los ángeles le dicen a Lot, sin rodeos, cuál es su verdadera misión. Vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Qué palabras tan terribles y directas. Aquí no hay símbolos ni parábolas. Es una declaración de guerra celestial. La urgencia es palpable. Tienen que sacar a Lot y a su familia casi a rastras. Escapa por tu vida, no mires tras ti, le ordenan. Es una carrera contra el reloj, una desesperada misión de salvación individual en medio de una condenación colectiva. Este evento, que marca a fuego el Antiguo Testamento, no es solo una historia de fuego y azufre, es la materialización de un veredicto divino, la prueba de que hay un punto de no retorno para la maldad y las herejías, un momento en que la única intervención posible es la destrucción, para evitar que el cáncer del pecado se extienda aún más. Pero esta no fue la única vez. La Biblia está salpicada de estas intervenciones urgentes. Piensa en el profeta Balaam, cabalgando obstinadamente en su camino para maldecir a Israel a cambio de dinero, un pecado de codicia y traición espiritual. De repente, su burra se detiene. ¿Por qué? Porque un ángel del Señor está de pie en el camino con una espada desenvainada, invisible para el profeta pero visible para el animal. Ese ángel no estaba allí para charlar, sino para ejecutar un juicio si Balaam persistía en su locura. Era una advertencia mortal. O piensa en el libro de Jueces, cuando un ángel se aparece a toda la congregación de Israel en un lugar que llamarían Boquim, llorones, y los reprende duramente por haber desobedecido a Dios y mezclarse con los cultos paganos. Su mensaje fue tan cortante que el pueblo entero rompió a llorar en una oración de arrepentimiento masivo. Y si nos vamos al final del libro, al Apocalipsis,
vemos que los ángeles son los encargados de desatar las copas de la ira, anunciando las plagas y los juicios finales sobre un mundo que ha rechazado la redención a través de la cruz. Esto nos lleva a una pregunta inquietante para nosotros hoy. ¿Siguen existiendo estas misiones de advertencia? Si aceptamos que la actividad angelical no ha cesado, ¿podrían estar cumpliendo misiones similares en nuestro tiempo, aunque de forma encubierta? Cuando vemos la escalada de la oscuridad en el mundo, las guerras, la decadencia moral que recuerda a Sodoma, ¿no es posible que muchos de estos eventos sean, para las almas con fe, una forma de advertencia divina? No necesariamente un castigo directo, sino una sirena global que nos llama al arrepentimiento. Esto no busca generar miedo, sino sobriedad espiritual. Nos recuerda que la historia se dirige hacia un clímax, un juicio final. Sin embargo, la misión de los ángeles no es solo advertir sobre la destrucción. En medio de ese caos, también tienen otra función vital, una que trae consuelo y esperanza a los santos, la de ser protectores divinos. Y es esa faceta, la del guardián celestial, la que exploraremos a continuación. Si la misión de advertencia de los ángeles nos provoca un temor reverente, su papel como protectores debe llenar nuestras almas de una esperanza inquebrantable, porque esta es la otra cara de la misma moneda de la justicia divina. Así como el pecado atrae el juicio, la fe y la inocencia activan la protección del cielo. Y no hablamos de una protección etérea o de un sentimiento de paz. ¿Qué va? Hablamos de intervenciones físicas, directas y espectaculares. La Biblia nos muestra que los ángeles no son solo mensajeros diplomáticos, son guerreros, guardaespaldas de élite, la infantería pesada del reino de Dios enviada para ejecutar milagros de salvación en la tierra. Son la prueba viviente de que ninguna cárcel es lo suficientemente fuerte, ningún ejército lo suficientemente grande y ninguna bestia lo suficientemente feroz como para anular el plan de Dios para sus hijos. Estos relatos no son meras fábulas, son el fundamento de nuestra fe en un Dios que no solo observa desde la distancia, sino que interviene activamente en favor de los suyos. El caso de Daniel en el foso de los leones es quizás el más icónico. Imagina la escena con toda su carga dramática. Un hombre santo, un profeta, es víctima de una conspiración política y sentenciado a un castigo horrible por el simple hecho de mantener su oración y devoción a su Dios. Es arrojado a un foso de leones hambrientos, un infierno en la tierra diseñado para una muerte segura. Pero al día siguiente, cuando el rey, con el corazón roto, se asoma al foso, escucha la voz de Daniel, y su testimonio es una de las declaraciones de fe más poderosas de todo el Antiguo Testamento. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Fíjate bien, Daniel no dice, los leones no tenían hambre, o tuve suerte. Él atribuye su salvación directamente a la intervención de un agente celestial. Un solo ángel fue suficiente para neutralizar a una manada de bestias feroces. Este milagro no solo salvó la vida de Daniel, sino que sirvió como una revelación tan potente que un rey pagano terminó alabando al Dios de Israel, demostrando la supremacía de la verdadera fe sobre cualquier otro tipo de religiones o cultos. Pero los ángeles no solo protegen a individuos, actúan como un ejército celestial para defender a la nación. La historia del profeta Eliseo en Dotán es para enmarcarla en el corazón. Eliseo y sus siervos se despiertan rodeados por el ejército sirio, con carros y caballos por todas partes. El siervo entra en pánico, ve la oscuridad de una derrota inminente, pero Eliseo, con una calma que solo la fe puede dar, hace una simple oración. Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Y en ese instante, el velo de la realidad física se descorre y el siervo ve. Y lo que ve es sobrecogedor. La montaña estaba llena de caballos y carros de fuego, un ejército de ángeles resplandecientes rodeando a Eliseo. Estaban superados en número, sí, pero no el ejército de Israel, sino el de sus enemigos. Esta revelación nos enseña uno de los secretos más profundos de la guerra espiritual. Nunca estamos solos en nuestras batallas. Hay un mundo espiritual invisible para nosotros, donde las fuerzas de Dios están listas para defender a quienes confían en Él.
Esta protección continúa de forma vibrante en el Nuevo Testamento. Piensa en el apóstol Pedro, encarcelado y condenado a ser ejecutado al día siguiente, a convertirse en un mártir de la incipiente iglesia. Duerme encadenado entre dos soldados. De repente, una luz llena la celda. Un ángel del Señor aparece, lo golpea en el costado para despertarlo. Las cadenas caen de sus manos y lo guía a través de puertas de hierro que se abren solas. Es una fuga de prisión divina y cinematográfica. Este mismo poder que cerró la boca de los leones y desplegó ejércitos de fuego sigue activo. El Salmo 91 lo promete. A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Ahora bien, hemos visto a estos ángeles actuar como seres distintos de Dios, cumpliendo sus órdenes. Sin embargo, la Biblia también nos presenta una figura sumamente enigmática, un ser llamado el ángel del Señor, que a veces habla y actúa como si fuera Dios mismo. Y este misterio teológico es tan profundo que merece su propio análisis. Mi buen amigo, hasta ahora hemos hablado de ángeles, en plural, seres celestiales poderosos, pero claramente distintos de su Creador. Son mensajeros, guerreros, siervos. Pero la Biblia, en su infinita sabiduría, nos presenta una figura que rompe todos los esquemas, un personaje que camina en la frontera entre lo creado y lo increado, el ángel de Jehová, o el ángel del Señor. Y aquí, te pido que prestes mucha atención, porque este no es un ángel cualquiera. Este es uno de los misterios más profundos del Antiguo Testamento. En varias ocasiones este ser aparece, y el texto comienza hablando de un ángel, pero de repente, sin previo aviso, este mensajero empieza a hablar en primera persona, como si fuera Dios mismo. No dice, así dice el Señor, sino, yo te daré. Yo he visto tu aflicción. Esta ambigüedad es intencional y nos obliga a preguntarnos, ¿quién es este ser que lleva el nombre de Dios y habla con su autoridad directa? Desentrañar este secreto es clave para entender cómo Dios interactuaba con la humanidad antes de la venida del Mesías. Veamos los casos porque son asombrosos. Piensa en Agar, la sierva de Sara, huyendo al desierto, sola y desesperada. El ángel de Jehová la encuentra y le promete una descendencia innumerable. Pero luego, el texto dice que Agar llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres el Dios que ve. Ella no tuvo dudas. Había hablado con Dios mismo. O considera a Gedeón, escondido, sacudiendo el trigo por miedo. Se le aparece el ángel del Señor y lo llama, varón esforzado y valiente. En medio de la conversación, Gedeón le prepara un sacrificio, y el ángel lo consume con fuego. En ese momento Gedeón se aterroriza y grita, «Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara». Esperaba morir, porque la fe de Israel sostenía que nadie podía ver a Dios y vivir. Pero el Señor mismo le responde, «Paz a ti, no tengas temor, no morirás». El texto salta de ángel a Señor sin ninguna explicación, dejando claro que la experiencia fue un encuentro directo con la divinidad. Entonces, ¿cuál es la revelación aquí? Los teólogos y sabios han debatido sobre este misterio durante siglos. Algunos sugieren que era simplemente un ángel con un poder y una autoridad excepcionales, un embajador plenipotenciario que podía hablar en nombre del rey. Pero hay una interpretación mucho más profunda y que conecta todo el plan de salvación. Muchos creen que el ángel del Señor era una teofanía, es decir, una manifestación visible del propio Dios, y más específicamente, una cristofanía, una aparición preencarnada de Jesucristo, el Hijo, actuando en el mundo antes de su nacimiento en Belén. Esta idea es fascinante. Significaría que el mismo Mesías que un día caminaría por Galilea ya estaba visitando y protegiendo a su pueblo, mostrando que el plan de redención a través de la cruz estaba en marcha desde el principio de los tiempos. Este ángel no era un ser creado, sino el Creador mismo velando su gloria para poder interactuar con sus hijos sin consumirlos. Comprender esto, mi amigo, eleva todo lo que hemos hablado a un nuevo nivel. Si el propio Hijo de Dios estaba dispuesto a aparecerse de una forma que podía ser confundida con un hombre o un ángel común, cuánto más plausible es que sus ángeles lo hicieran. Esto derriba el muro entre el cielo y la tierra de una manera radical.
Demuestra que la intervención divina no siempre es obvia o espectacular. A veces es tan sutil que requiere un espíritu discernidor y un corazón hospitalario para ser reconocida. Esta verdad nos prepara el terreno para una de las lecciones más humildes y prácticas de toda la Biblia, una que nos advierte que podríamos estar entreteniendo a seres celestiales sin siquiera darnos cuenta. Nos enseña que la hospitalidad no es solo un acto de bondad social, sino que puede ser, sin que lo sepamos, un acto de adoración. Ahora, mi buen amigo, llegamos a un punto donde todo lo que hemos hablado, la historia, los misterios, las profecías, aterriza en nuestra vida cotidiana con una fuerza tremenda. El autor de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento nos deja una instrucción que debería resonar en nuestras almas todos los días. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Párate a pensar en la profundidad de esta frase. No es un cuento, no es una metáfora, es una afirmación, una ventana a una realidad oculta que sigue vigente. Nos confirma que los encuentros de Abraham y Lot no fueron eventos aislados, sino parte de un patrón divino. Nos dice que la posibilidad de cruzarnos con un mensajero celestial no se cerró con el último libro de la Biblia. Esta enseñanza transforma la hospitalidad de un simple acto de buena educación a un potencial acto de adoración, un ritual sagrado donde podríamos estar sirviendo a un emisario directo del trono de Dios sin tener la menor idea. Pero, ¿por qué el disfraz? ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué un ángel no se presenta con toda su gloria y poder? La respuesta revela la infinita sabiduría de Dios y la naturaleza de la verdadera fe. Primero, el disfraz es un test para el corazón. Cuando ayudas a un extraño que no puede devolverte el favor, cuando ofreces tu pan a alguien que no conoces, tu motivación es pura. No lo haces esperando un milagro o una recompensa. Lo haces porque el amor y la compasión genuinos moran en tu espíritu. Así, Dios prueba el verdadero estado de nuestras almas, separando a los que practican una fe auténtica de los que solo viven en la superficialidad de las religiones organizadas. Segundo, el disfraz permite una interacción genuina. Una aparición gloriosa provocaría miedo, asombro y distancia. Una apariencia humana normal, en cambio, permite una conversación, compartir una comida, un consejo, una oración. Permite que el mensaje o la bendición sean recibidos de corazón a corazón, sin el ruido del fenómeno sobrenatural. Volvamos a nuestros ejemplos bíblicos bajo esta nueva luz. Abraham no sacó su mejor becerro porque vio un halo de luz. Lo hizo por un principio, por un ritual de hospitalidad que era pilar de sus creencias. Su recompensa, la profecía sobre su hijo, fue una consecuencia de su obediencia en lo pequeño, en lo cotidiano. Lot arriesgó su vida para proteger a dos extraños en una ciudad corrompida por los pecados antes de tener la confirmación total de quiénes eran. Su salvación y la de sus hijas fue el fruto de un acto de justicia y valentía en medio de la oscuridad. Incluso Gedeón, que discutía y se quejaba con el que él pensaba que era un simple viajero antes de que éste se revelara como el ángel del Señor. Esto eleva cada una de nuestras interacciones. El nuevo empleado en tu trabajo, la familia de refugiados que llega a tu ciudad, la persona que te pide una dirección en la calle. Cada encuentro es una oportunidad. Podríamos estar de pie, ahora mismo, frente a un santo moderno o un mensajero celestial en una misión secreta. Y esto, amigo mío, es un desafío directo para nosotros en pleno 2025. Vivimos en una era de desconfianza, de individualismo. Es más fácil hacer una donación online que mirar a los ojos a una persona necesitada. Este principio bíblico nos llama a despertar, a vivir con los ojos del espíritu abiertos. Nos llama a practicar una hospitalidad expectante, tratando a cada persona con la dignidad de quien podría ser un portador de un mensaje divino. Es la enseñanza del propio Mesías. Cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El servicio desinteresado es la forma más alta de redención personal. Pero esto nos lleva a una pregunta más profunda. Si estos ángeles están entre nosotros, ¿cuál es su misión? ¿Son solo observadores o están activamente involucrados en el conflicto invisible que nos rodea, en la gran batalla entre la luz y la oscuridad?
Mi buen amigo, hasta ahora hemos visto a los ángeles como mensajeros, protectores e incluso huéspedes inesperados, pero ahora debemos ponernos la armadura de la fe, porque vamos a explorar su faceta más formidable, la de soldados en una guerra cósmica. La Biblia nos revela que la realidad que vemos con nuestros ojos no es la única, ni siquiera la más real. Detrás de los titulares de los periódicos, de los conflictos políticos y de nuestras luchas personales contra el pecado, se libra una batalla invisible, una guerra milenaria entre las fuerzas de la luz y las legiones de la oscuridad. Esta no es una fantasía de la Edad Media, es una enseñanza central de nuestra fe. Los protagonistas son los ángeles leales a Dios, comandados por el propio Mesías, contra los ángeles caídos, los demonios, cuyo único propósito es robar, matar y destruir las almas que Dios creó. Nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestras naciones son, a menudo, el campo de batalla donde este conflicto se manifiesta. La Escritura nos da vislumbres fascinantes y aterradores de esta guerra. En el libro de Daniel, el profeta está en un periodo de intensa oración y ayuno. Un ser celestial glorioso se le aparece, pero le cuenta algo asombroso. Había sido enviado desde el momento en que Daniel comenzó a orar, pero estuvo retenido durante 21 días, luchando contra una entidad demoníaca llamada el príncipe del reino de Persia. Párate a pensar en esto. Un principado de demonios tenía tal poder e influencia sobre una nación terrenal que pudo resistir a un mensajero celestial. ¿Quién tuvo que intervenir para desbloquear la situación? Miguel, uno de los principales príncipes, nos dice el texto. Miguel, el arcángel, el general del ejército de Dios. Esto es una revelación increíble. Nos muestra que hay jerarquías espirituales, que hay territorios en disputa y que la oración de los santos en la tierra desata operaciones militares en los cielos. Y esta no es una escena aislada. En el libro del Apocalipsis vemos la guerra abierta. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y aquí viene la clave que conecta el cielo con nuestra realidad. Esas batallas espirituales tienen consecuencias directas en la tierra. Cuando Miguel lucha contra el príncipe de Persia, no es un combate abstracto, es una lucha para que la voluntad y la profecía de Dios puedan manifestarse en el imperio persa, afectando decretos de reyes y el destino de naciones enteras, como el pueblo de Israel. Esto nos enseña que la injusticia, la corrupción, las ideologías que promueven la muerte y la herejía, no son solo producto de malas decisiones humanas. A menudo, son el síntoma de una fortaleza espiritual de demonios que influye sobre esa área. ¿Y cuál es nuestro papel en todo esto? Nuestra oración, nuestra fe y nuestra santidad son como el apoyo aéreo en esa guerra. Cuando un creyente se arrodilla y clama por redención y justicia, está autorizando la intervención de los ángeles de Dios en el conflicto, debilitando las fortalezas de la oscuridad y abriendo camino para la salvación y el perdón. La victoria decisiva en esta guerra ya fue ganada. Fue en la cruz. Allí, el sacrificio del Mesías desarmó a los principados y potestades, dando el golpe de gracia al poder de la muerte y el pecado. Sin embargo, la guerra no ha terminado. Vivimos en el tiempo de la resistencia, donde un enemigo ya derrotado lucha con furia porque sabe que le queda poco tiempo. Sigue librando una guerra de guerrillas por las almas de los hombres. Por eso vemos tanto caos, tanta maldad. Los ángeles de Dios continúan su labor, protegiendo a los hijos de la promesa, combatiendo las influencias demoníacas y preparando el camino para el juicio final y la resurrección. Y esto nos deja con una pregunta final y electrizante. Si esta guerra sigue activa hoy, aquí y ahora, ¿significa que los ángeles combatientes todavía están entre nosotros? ¿Y qué tipo de misiones silenciosas podrían estar cumpliendo en nuestras ciudades, en nuestros gobiernos, en nuestras iglesias? Después de este increíble viaje a través de la Biblia, la pregunta es inevitable y resuena con fuerza en nuestro espíritu. ¿Todo esto es solo historia antigua? ¿O los ángeles todavía caminan entre nosotros? Tras ver la evidencia, cómo visitaron a los patriarcas, advirtieron del juicio, lucharon en batallas invisibles y sirvieron a los santos,
Sería extraño y hasta ilógico para nuestra fe pensar que Dios repentinamente retiró a esta fuerza de operaciones especiales. De hecho, en una era como la nuestra, en pleno 2025, con tanta oscuridad, confusión de creencias y guerra espiritual, la necesidad de su intervención es, posiblemente, mayor que nunca. Las promesas de protección y ministerio angelical en la Biblia no tienen fecha de caducidad. Por lo tanto, la pregunta no es tanto si están aquí, sino cómo operan en un mundo que ha perdido la capacidad de ver lo sagrado. El gran misterio ya no es si existieron, sino cómo reconocer sus huellas en el presente. Olvídate de la imagen de un hombre con sandalias y túnica apareciendo de la nada. Si un ángel operara hoy, su disfraz sería perfecto. Podría ser el bombero que te saca de un coche en llamas un segundo antes de que explote, la enfermera que te dice una palabra de consuelo en la noche más oscura de tu enfermedad, dándote la fuerza para seguir luchando, el extraño en el metro que te ofrece una ayuda inesperada justo cuando tu fe flaqueaba, o incluso una idea repentina en tu mente, un impulso inexplicable que te impide tomar una mala decisión que habría arruinado tu vida. Los milagros de su presencia hoy serían, en su mayoría, silenciosos y sin crédito. Su objetivo no es su propia gloria, sino la tuya y la de Dios. No buscan ser fotografiados ni entrevistados. Son agentes encubiertos cuya mayor victoria es que tú, al final del día, levantes tu oración y digas: gracias Dios por esa ayuda inexplicable, sin siquiera sospechar la cadena de mando celestial que se activó para tu salvación. ¿Y cuáles serían sus misiones hoy? Exactamente las mismas que hemos estudiado. Misiones de advertencia, no ya sobre una ciudad, sino quizás influenciando eventos para exponer la corrupción y los pecados de un sistema, dándonos una señal para arrepentirnos antes de que llegue el castigo. Misiones de protección, librando una batalla contra las fuerzas demoníacas que buscan destruir tu familia, tu mente o tu ministerio, guardando a los inocentes y a los mártires modernos que sufren por su fe en el mundo. Misiones de respuesta a la oración, siendo los portadores de la solución a ese problema que te ha tenido de rodillas, los combatientes que luchan en los cielos para que la bendición de Dios llegue a tus manos. Y la más importante de todas, misiones de redención, guiando suavemente a las almas perdidas, orquestando coincidencias para que alguien se encuentre con el mensaje de la cruz y del Mesías, abriendo puertas para que encuentren el camino al perdón. Al final, mi buen amigo, el objetivo de todo este conocimiento no es que salgas a la calle a cazar ángeles. El objetivo es mucho más profundo. Es que vivas de manera diferente con la certeza de que nunca estás solo. Es que practiques la hospitalidad radical, sabiendo que podrías estar sirviendo a un emisario del cielo. Es que ores con la confianza de que tus palabras desatan ejércitos. Es que veas los pequeños milagros cotidianos no como suerte, sino como posibles guiños de tus guardianes celestiales. El mundo puede parecer caótico, pero no está abandonado. El cielo está activa, personal y poderosamente involucrado en la tierra. Los días en que los ángeles caminaban entre nosotros no han terminado. Esos días son ahora, y esa revelación debería cambiarlo todo. Así que el velo ha sido descorrido. Hemos visto que los ángeles no son solo un recuerdo del pasado, sino una poderosa realidad presente. La gran pregunta ya no es si ellos están aquí. La pregunta provocativa que te dejo hoy es: sabiendo que no estás solo y que el cielo está listo para intervenir, ¿estás viviendo de una manera que les abre la puerta para actuar en tu vida? ¿Tu fe, tu oración y tu hospitalidad están invitando a los milagros? Reflexiona sobre esto y déjame tu opinión en los comentarios. Si este viaje al mundo invisible ha fortalecido tu espíritu, demuestra tu apoyo con un like y suscríbete, para que esta comunidad de buscadores de la verdad siga creciendo. Y ahora lo más importante, dime tú, ¿qué otro misterio de la Biblia te quita el sueño? ¿Hablamos de los Nefilim, del Arca de la Alianza o de las profecías de Daniel? Tu comentario decide nuestra próxima aventura. Te leo.